Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Proyectar en este formato cuarentena, una edición especial en el que ya comenzamos a hacer muchas de las notas por Skype, hemos adaptado nuestro contenido a esta situación de emergencia que estamos viviendo todos por el coronavirus. Pedimos como siempre que extremen sus cuidados, que se queden en casa, que nosotros vamos a compartir un montón de contenidos que tienen que ver como siempre con la arquitectura, con la construcción, el urbanismo y el patrimonio arquitectónico. En la productora La Inisac hemos decidido cuidarnos, cuidar a nuestros trabajadores, cuidar a nuestros entrevistados. Por eso comenzaremos con una serie de programas en los que trabajaremos de manera remota, a distancia, con distintas herramientas, notas por Skype, por Zoom. Vamos a seguir mostrando lo que pasa con una industria de la construcción que se vio frenada, en este caso por una medida de emergencia sanitaria tomada por el gobierno nacional, y vamos a hablar de eso con el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, el empresario entrerriano Iván Sech, que acaba de asumir en este puesto y le toca lidiar con toda esta coyuntura, y por eso hubo una serie de reuniones que vamos a recorrer para ver cuántas medidas y qué medidas se pueden tomar para tratar de aminorar el efecto económico sobre el sector de la construcción. También vamos a hablar de sistemas constructivos. Hablamos con Teddy Gini sobre la construcción de un edificio que se está haciendo con unas losetas recuperables, un sistema bien interesante que lo vamos a conocer en este programa de Proyectar, y también iremos hasta Santa Cándida, un lugar patrimonial de la provincia de Entre Ríos, en Concepción del Uruguay, el viejo saladero del general Urquiza. Vamos a conocer su historia, a recorrer este lugar que tiene aires de palacio y que bien vale la pena conocer en la hermosa y la histórica ciudad de Concepción del Uruguay. Esos temas en el Proyectar el día de hoy. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar: WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Colegio de Profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos. En toda obra, un ingeniero hace la diferencia. Pinturerías del Centro. Distribuidor de pinturas Alba. Decker y Schonfeld, arquitectos. Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Estudio Laurencich, trayectoria e innovación. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrantes de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y como adelantábamos recién en la apertura del programa, vamos a hablar con el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, el empresario entrerriano Iván Sech. En este contexto, en esta compleja coyuntura que está viviendo el sector de la construcción, con 22 meses seguidos de índices negativos, sin duda que lo primero que debieron hacer desde la entidad es intentar que el gobierno nacional tome medidas para frenar esta caída, o que al menos la emergencia sanitaria tenga el menor impacto posible en un sector que, como decimos, ya viene en franco retroceso. El empresario Iván Sech es el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y tuvo una serie de reuniones con las autoridades nacionales para intentar tomar medidas que justamente en esta compleja coyuntura en la que están en riesgo 100.000 puestos de trabajo se pueda lograr aminorar el impacto de esta emergencia sanitaria en el sector de la construcción. Le preguntamos desde Proyectar y vía Skype cuáles son estas medidas y cómo analizaron esta coyuntura junto con el gobierno nacional y junto con el principal gremio de la construcción, el gremio de la UOCRA. Mirá, nosotros nos reunimos la semana pasada, fuimos con Gerardo Martínez a verlo
a Santiago Cafiero, al jefe de gabinete. Junto con él, digamos, en la reunión estuvieron los ministros de Obras Públicas, en este caso Gabriel Catto Poes, y la ministra de Hábitat, María Eugenia Bielsa. Y bueno, en esa reunión nosotros, imagínate, era jueves, todavía no se había declarado la cuarentena, íbamos con los problemas del sector, más digamos, la información que andaba dando vueltas de que eventualmente se podía declarar la cuarentena. La realidad es que quedamos básicamente en esa reunión, en volver a reunirnos con temas específicos con cada uno de los ministros de Obras Públicas y Hábitat, lo cual hicimos al día siguiente. Digamos, se plantearon los temas generales, el tema de cómo estaba el sector el jueves con el jefe de gabinete, más toda la problemática que eventualmente tendríamos con la cuarentena. Lo que básicamente está tomada como decisión política es adoptar a la construcción como motor de la economía, ¿no? Ya sea en lo que se pueda de esta cuarentena y en lo que sea después de la cuarentena, sobre todo, donde por supuesto bueno, va a ser una situación muy dura de enfrentar y que dependerá básicamente del tiempo que lleve toda esta pandemia en el país y de cómo evolucione. La realidad es que nadie tiene esa información a futuro, pero se pueden hacer previsiones, que se está haciendo en función de experiencias de otros países del mundo y cómo han sido en los tiempos siguientes al inicio de la cuarentena, mejor dicho, al inicio del primer caso y a las medidas que se han ido tomando. Nosotros entendemos que hoy, digamos, lo primero que se trató es de dejar la obra pública exceptuada de la cuarentena, lo cual se hizo en el decreto. Pero bueno, nos encontramos con otra serie de problemas con, digamos, primero con problemas de que la gente no quiere ir a trabajar, también de provincias que han suspendido directamente la ejecución de obra pública, de problemas de suministros, digamos, han parado las plantas cementeras, Holcim, Loma Negra, no es fácil que la cadena de valor responda en este escenario, estamos todos como muy choqueados y bueno, después sobrevienen otro tipo de problemas que nosotros desde el lado empresarial lo que vemos es un corte en la cadena de pagos, ¿no? Tanto de cobro por parte tanto del sector privado como público, como también de pago, ¿no? Es decir, eso es una realidad que se planteó también, hemos venido teniendo reuniones, como te decía, el viernes pasado y ayer mismo con ambos ministros. Hicimos un temario en el cual fuimos repasando todos estos temas y quedamos básicamente de seguir, estamos en contacto permanentemente todos los días para tratar de ir encontrándole las soluciones a todos estos temas. Lo mismo con la gente de UOCRA, donde por supuesto tenemos dos lugares distintos desde el cual vemos todo esto, pero entendemos que estamos en el mismo barco, ¿no? Que tenemos que lograr que todo el sector, en este caso las tres patas que siempre hablamos del sector público, del sector privado y de la parte gremial, tengamos la suficiente capacidad para tratar de sacar esto adelante. ¿Cuál era el panorama, Iván, antes de la cuarentena? ¿Cómo estaba el sector de la construcción en toda la Argentina? Mirá, la realidad es que nosotros venimos con 22 meses de caída, por supuesto, ahora ya vamos a hacer 23, consecutiva, que se iniciaron allá por mayo del 2018. Eso tuvo que ver básicamente con el acuerdo con el Fondo Monetario y la necesidad de disminuir el déficit fiscal, en donde la primera decisión que se tomó, vos recordarás allá atrás, fue el recorte de 30.000 millones de pesos del presupuesto en aquel momento, ¿no? Inclusive en ese momento nosotros hicimos un consejo federal en Paraná y fue básicamente en ese día en que se tomó la decisión. Nos encontró a todos reunidos en Paraná. Y bueno, toda esa situación fue empeorando, Seba,
y empezó en un tobogán, en un declive mucho más importante a partir de ya la definición de las PASO el año pasado, donde empezó una pérdida de empleo que como que se venía esperando, pero que se producía muy a cuentagotas, y ahí empezó una pérdida de empleo que en los últimos, para que tengas una idea, 5 meses hizo que perdamos 50.000 empleos formales en todo el país. Y eso no se detiene, viene siendo continuo. Tenemos que ver que en este contexto va a empeorar seguramente, y bueno, estamos tratando de trazar, digamos, las estrategias que tengan que ver con justamente generar una meseta en toda esa situación. ¿Qué pasa con el sector informal de la construcción, que también se ve muy afectado y que también es una porción grande en este tema? Sí, nosotros siempre decimos que cuando empieza a caer el sector formal del empleo en la construcción es porque antes ya cayó todo el sector informal, es decir, antes de que se empiece a perder el empleo formal, ya el sector informal sufrió graves consecuencias. Eso lo venimos viendo básicamente en los niveles de pobreza, en las mediciones de la pobreza. Y por otro lado, también fue lo primero que se salió a atacar con las medidas que se tomaron ahora dentro de esta pandemia. Es decir, ese sector, mal o bien o más o menos, tiene medidas que están conteniendo la situación, ¿no? No es el caso del sector formal. Hoy el sector formal está con graves problemas, como te comentaba al inicio de la nota. ¿Qué pasa en cuanto a las solicitudes del gobierno? Puntualmente, ¿qué piden desde la Cámara de la Construcción? Mira, nosotros pedimos, en primer medida, declarar, digamos, cuáles son las obras públicas que son prioritarias, ¿no? Porque en función de la imposibilidad de varios temas de ejecutarlas, primero tendríamos que saber cuáles son las prioritarias y en función de eso organizarnos para atacar los problemas para que esas obras puedan seguir, sobre todo las que tienen que ver con la salud. Y más adelante vamos a seguir recorriendo parte de los conceptos que hablamos con Iván Sech en relación a esta compleja coyuntura del sector de la construcción. Ahora vamos a hacer una pausa y vamos a seguir con más arquitectura aquí en este formato especial del Proyectar en emergencia sanitaria. Pausa muy breve y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Alba Látex ultra lavable con tecnología Ultra Resist. Las manchas en las paredes ya no son un problema. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño. Ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones. Eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Con nuestros puertos operativos, los mercados mundiales están más cerca. La competitividad es la clave para crecer. Cuentas claras, una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos. Segundo bloque de Proyectar y ahora vamos a hablar sobre un sistema constructivo que se está aplicando en la ciudad de Paraná en algunos edificios de la empresa de Terigini.
que nos va a contar el ingeniero Gini en relación a este sistema de losas construidas con casetones recuperables. Un novedoso sistema que le da alguna terminación estética especial a las losas de los edificios y también tiene distintas ventajas en la estructura de los edificios. Él nos va a contar en relación a este edificio de 8 pisos con 30 cocheras, 30 departamentos que se estaba construyendo obviamente hasta el parate de la emergencia sanitaria. Previamente a que esto suceda hicimos la nota con Teddy Gini en la que analizamos este sistema constructivo. Este es un proyecto que desarrolló la arquitecta Noelia Ramírez, que es un edificio que tiene una planta baja comercial con un entrepiso comercial, tiene estacionamientos en planta baja y en primer piso y después tiene niveles de departamentos, de los cuales por planta se han desarrollado 8 departamentos. Y nosotros hicimos un diseño estructural sencillo, utilizando básicamente un nuevo producto que son los casetones desmoldables, en el caso recuperables, que estos son fabricados en la Argentina, marca Tritón, y estamos haciendo losas con grandes luces, con mucha capacidad portante y rígidas. En este caso estamos utilizando casetones de 20 centímetros de altura, lo cual estamos teniendo una losa de 25 centímetros de espesor total. Y estamos tirando luces de hasta 7 metros, con cargas importantes. Y estamos apostando a eso, hicimos una inversión importante y vemos que el producto que se está sacando es muy interesante. Y le preguntamos al ingeniero Gini en relación a las ventajas que tiene este sistema comparándolo con otros. ¿Qué aportes le da al edificio y también al proceso de obra? La posibilidad de grandes luces, su peso, además de lo que decíamos en un principio de otra terminación estética y también otra posibilidad de trabajar las conexiones. Las grandes luces que utilizas para poder tener mucha carga, porque ves en una losa de hormigón para estas luces, consideremos que tenemos el mismo espesor de losa, tenemos mucho peso propio, mucho volumen de hormigón y menos capacidad portante. En ese sentido, nosotros que estamos haciendo, teniendo más luces, una muy buena rigidez y mucha capacidad portante en ese sentido, y ahorrás materiales y mano de obra, porque vos al tener todo un solo plano de encofrado, de los cuales colocás los casetones arriba, las vigas están incorporadas dentro de los espesores de losa, ahí te ahorrás mucha mano de obra. Y aparte que estéticamente quedan distintas a una losa común, que tiene vigas colgadas. Y otra de las cuestiones que tienen que ver con este sistema constructivo para construir las losas es la cantidad de pisos que puede llegar a construirse un edificio utilizando este sistema. Eso le consultamos al ingeniero Teddy Gini. No tenés problema, porque vos le das la rigidez al edificio. Vos lo que tenés grandes luces de losa. En ese sentido, podés cargar muros sobre las losas, que eso sale en función de un cálculo y de acuerdo al diseño estructural que vos hagas, y no tenés límite en ese sentido. Sí tenés que rigidizar los perímetros y los extremos de las columnas. Ahorrás por lo menos un 15 o un 20% del tiempo. Bueno, cuando sistematizás, vos ya tenés generado todo el know-how, vendría a ser, tenés preparado todo lo que es los doblados de hierro, tenés ya un diseño predeterminado, tenés las columnas que mantenés las dimensiones, excepto cuando no podés, y vos ahorrás. Cuando nosotros hormigonamos el viernes, esta losa tiene 420 metros cuadrados más o menos, y la estamos haciendo en más o menos 14, 15 días laborables, o sea que estamos hormigonando cada 20 días. Y estamos por ahí limitados a la fecha de hormigonar
porque nos dejan solamente cortar acá los días sábados, o sea que podemos hormigonar solo sábados. Cada 3 semanas estamos haciendo una losa. Y ahora vamos a hablar con el ingeniero Juan Manuel Anzola, quien es el jefe de la obra de este edificio. Él nos va a contar también sobre las ventajas que observó en obra en relación a esta manera de hormigonear las losas y cómo queda configurada una losa de 25 centímetros, pero con los materiales y el peso de una losa de solo 14 centímetros. Bueno, yo lo que veo principalmente, más allá de lo que comentó el ingeniero, no solamente desde el punto de vista constructivo, del tiempo que se ahorra, también los materiales y el hierro. Esta losa tiene mucha rigidez, como comentó, de 25 centímetros, pero tiene el equivalente de hormigón de una losa de 14 centímetros. Todo el aporte de rigidez de una losa de 25, pero el hormigón y el material, el hierro, es mucho menor que si fuese el paquete de 25 centímetros. Aparte de eso, o sea, a lo largo de toda la obra, las ventajas se ven también después, como él decía, a la hora de pasar instalaciones, no tener que atravesar una viga, sobre todo cuando venimos con las instalaciones sanitarias, pluviales, poder desarrollar bien las pendientes y poder mantener buenas alturas de cielo raso, principalmente eso, o sea, después te favorece mucho para las etapas siguientes a la del hormigón, más allá del tiempo que se ahorra acá trabajando con un mismo nivel de fondo de losa. Y otra de las cuestiones llamativas o novedosas, por lo menos para nosotros que estamos conociendo este sistema constructivo, tiene que ver con la posibilidad de realizar las conexiones por afuera de la propia estructura de hormigón. Esto permite sin duda ahorro de tiempos, que los otros gremios trabajen más tranquilos y también un mejor mantenimiento a futuro. Cuando aparece alguna rotura es mucho más sencillo llegar a ella con este sistema constructivo. En este momento todo lo que es pluvial y sanitario, por el momento en función del diseño arquitectónico se están dejando los pases. En planta bajo, cuando se hicieron las fundaciones, ya se dejaron las cañerías, para la cloaca, para los pluviales, y en la parte de losa se está trabajando solamente en las losas vistas con la cañería eléctrica, porque todo el resto se maneja suspendido. O sea, después, al tener un cielo raso suspendido que no está adherido a la losa, se puede hacer todo el desarrollo de la instalación escondido sobre el cielo raso. Al no tener fondo de viga descolgada, también es una ventaja porque no te condiciona el desarrollo de la cañería. Y de esta manera, principalmente, bueno, aparte del tiempo, que ya es algo importante, o sea, dentro del diseño es muy importante hacer foco en los tiempos. Cualquier tipo de problema que vos tenés, ya sea sanitario, ya sea de electricidad, con un pequeño agujerito en el cielo raso se soluciona el problema, se detecta rápido. O sea, no tenés por ahí en los baños, como se hacía antes con las losas bandeja, tener que esperar que la losa se llene de agua para que aparezca una pérdida, que tenés que después levantar piso para empezar a buscar por dónde está. O sea, acá se hace una manchita en el caso de tener alguna pérdida, se rompe un poquito el cielo raso, la encontrás en el momento, se soluciona y se repara enseguida. Eso también es una ventaja grande porque por los tiempos y la mano de obra y la plata, el arreglo, digamos. Como te decía, ya el sanitarista no tiene condicionado el desarrollo de las cañerías con este sistema de fondo de losa libre, como le llamamos nosotros. Y lo mismo también el electricista, cuando trabajamos con la albañilería, se puede dejar correctamente el pase. Todo lo que es terminaciones favorece mucho porque no tenés condicionantes de que aparezcan mochetas, de viga, si se corrió un poquito alguna mampostería y un caño quedó en una posición en la que no estaba cuando trabajás con el sistema tradicional, con esto podés corregir todo ese problema. Y ahora le preguntamos al ingeniero Juan Manuel Anzola cuáles son los pasos para este proceso. ¿Cómo se hace para hormigonear con el sistema de casetones recuperables paso a paso en una obra? Nosotros, una vez que la losa se hormigonó, se hace todo el replanteo, ¿sí? Para ver la posición de las columnas y todo, separan los moldes de columna
se hormigonan los tabiques de escalera, que son los que necesitamos para después armar la escalera, y se deja todo encofrado y listo para el bombeo de hormigón. Se levanta con los puntales, se pasan las soleras, se colocan los fenólicos, los moldes, se les pasa un desmoldante para después poder sacarlo con mayor facilidad. Se colocan las armaduras de las vigas, se colocan las armaduras de la losa, se coloca una malla y se hacen los cierres sobre las vigas que van invertidas, los cierres los laterales de las vigas. Bueno, hasta la losa que hicimos ahora estábamos con 14 personas, ahora ya se achica, todo el volumen del fondo es más chico, se hace solamente un encadenado y tenemos 3 personas menos, o sea que estamos con 11 personas. Y lo decíamos al principio, también hay una cuestión estética en juego que con este sistema quedan constituidas las losas con algún volumen de tal manera que se puede dejar a la vista, una decisión obviamente del proyectista, pero ya hay muchos arquitectos que están consultando porque es interesante cómo se puede dejar la estructura vista y también tener una cuestión estética, un aporte estético más a la obra. Muchos arquitectos, sobre todo que están en la parte de diseño, que las han visto, tan fascinados con la calidad de terminación y empezar a ver la posibilidad de dejarlo visto. O sea, ya dejar las instalaciones, solamente los sectores de los baños, hacer un cielo raso, pero trabajar con el hormigón visto de esta manera que queda muy prolija. Ahora hacemos una pausa, la segunda en el proyectar del día de hoy, este proyectar especial de la emergencia sanitaria, y vamos a seguir hablando en el próximo bloque con Iván Sech en relación a las adaptaciones que van a tener que tener el sector de la construcción para seguir resistiendo a esta pandemia. Pausa muy breve y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, ¡claro! No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancoentrerrios.com.ar/cobrar con QR. Albalatex Ultra Lavable con tecnología Ultra Resist. Las manchas en las paredes ya no son un problema. Estudio Laurencich. Trayectoria e innovación. Arquitectura, diseño y decoración. Búscanos en Instagram. Con nuestros puertos operativos, los mercados mundiales están más cerca. La competitividad es la clave para crecer. Cuentas claras, una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos. Tercer bloque en este proyectar, esta edición especial en la que estamos utilizando distintas tecnologías para protegernos y para proteger también a nuestros entrevistados, obviamente en este formato especial de cuarentena en la emergencia sanitaria. Seguimos analizando la relación del sector de la construcción con esta situación, esta coyuntura impensada, tanto en la Argentina como en el resto del mundo. Lo recorrimos en el primer bloque, en la charla que tuvimos con Iván Sech, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, recientemente asumido en esta nueva gestión, y la reunión que tuvieron junto con la UOCRA con el Gobierno Nacional para intentar lograr el menor impacto posible dentro de este sector que ya viene de 22 meses de caída, 50.000 empleados menos en blanco en los últimos 5 meses,
y sin duda que muchos puestos de trabajo en riesgo ante este gran parate que presenta la emergencia sanitaria. Le preguntamos a Iván Sech cuáles fueron las demandas puntuales que llevaron ellos hacia el gobierno nacional en esta serie de reuniones que tuvieron esta semana. Recordamos, nosotros grabamos el jueves esta nota con el empresario Iván Sech. Todas las partes que tenemos que ver con el empleo, hagamos un esfuerzo para poder sostener el pago de los jornales de la gente, ¿no? Nosotros lo que solicitamos es que en las obras que no estén en ejecución, es decir, donde la gente esté en su casa, el Estado, digamos, tanto públicas como privadas, ¿no? El Estado lo que nos ayude a hacer sea dejar de hacer contribuciones patronales y que el sueldo que se paga, los jornales que se paguen, sean, digamos, de una determinada proporción, no el 100% de lo que se venía haciendo, dado que la gente se encuentra en su casa, también hay menos gasto de la familia. Entonces, en vez de, nosotros tenemos 44 horas semanales en la construcción, bueno, que sea un porcentaje de esas 44 horas, sea un 80%, por ejemplo, y a partir de esa situación, las empresas puedan pagar ese jornal, básicamente, con un acceso a una línea de crédito, en principio, si es posible, con una tasa mucho más cerca del 0%, pero como máximo del 24%, como se está hoy tratando de generar a favor de las pymes, y que ese pago de jornales sea una creencia de las empresas para poder pagar impuestos nacionales en el futuro. Es decir, que sea un esfuerzo hoy desde lo financiero y económico que se vea retribuido en el futuro por el Estado, ¿no? Entendemos que hoy todos tenemos que ayudar en este contexto. Hay países que ya han tomado otras medidas, hay países que directamente han hecho que se despida a la gente, que la gente cobre una especie de fondo de cese laboral, de desempleo, y hay otros países que han hecho acuerdos de este tipo, ¿no? Acuerdos en donde digamos, al revés, por ejemplo, Uruguay lo que hizo es que el Estado se hace cargo del pago de todos los jornales, en este caso, y las empresas lo devuelven con mayor contribución patronal en los 12 meses siguientes a la finalización de toda esta situación. Lo que pasa es que, bueno, fue un acuerdo muy puntual por el término de 10 días que llegan a 21 con la semana de turismo que tienen ellos allá en Uruguay, ¿no? Claro. Esto es con un panorama de las obras públicas y privadas paradas, digamos, sin trabajar, o también se puede pensar en algún esquema donde se puedan mover las obras, construir edificios. No, primero, digamos, hoy construir edificios no está permitido, ¿no? Es decir, están las obras privadas imposibilitadas de seguir funcionando. Eso está planteado para las obras que estén paradas, justamente, tanto públicas como privadas. Con respecto a las obras que se puedan continuar, que serían estas prioritarias, nosotros lo que solicitamos por otro lado es una aceleración de los trámites, que sea un trámite express administrativo, no solamente para el pago de lo que se está ejecutando, sino también para la deuda, que es enorme y que se vio, acrecentada en estos meses por la poca ejecución presupuestaria que es de público conocimiento, tanto a nivel nacional como en los niveles provinciales, ¿no? Hay provincias como Santa Fe, por ejemplo, y como Mendoza, que han básicamente dejado de ejecutar obra pública, ¿no? De un día para el otro, con un nivel de ejecución previo enorme, y eso ha creado un grave problema en el sector, que por supuesto con esta pandemia se vio. La verdad es que en Entre Ríos, básicamente nosotros venimos con poco diálogo con el gobierno provincial. No se ha podido lograr tampoco una reunión en este contexto, lo cual es muy preocupante porque nosotros la solicitamos, pero no hemos tenido la respuesta positiva. Creo que en estas instancias tenemos que poner todo sobre la mesa de todas las partes, que no es momento justamente de tener razón, ni mucho menos, es cuestión de entre todos solucionarle a la gente los problemas que tiene. Adicionalmente, las obras públicas están
paradas de hecho hoy prácticamente, a excepción de algunas que tengan que ver justamente con la parte hospitalaria. ¿Cómo ves el panorama más allá de lo que pasa hoy en la cuarentena? ¿Cómo imaginás dentro de un escenario más flexible, más socialmente más normal, fuera de la emergencia, que se va a reactivar el sector de la construcción? ¿Con qué medidas vamos a poder empezar a trabajar, a mover esta maquinaria? Bueno, nosotros hemos solicitado varias medidas en ese aspecto, tanto para lo que es el presente como para lo que es el futuro. Primero tenemos que cuidar de llegar a ese escenario que vos planteás con la posibilidad de hacerlo, es decir, con las empresas vivas. Para eso hacen falta medidas que nosotros las tenemos enumeradas, ¿no? Con propuestas muy concretas, tanto de AFIP como de Banco Central, como de Banco Nación, como del Ministerio de la Producción a nivel nacional. Digamos, son todas medidas que harían que podamos llegar a ese escenario que vos planteás y ser el motor del crecimiento futuro. Digamos, a nivel mundial se está planteando incluso la posibilidad de un plan Marshall posterior a toda esta pandemia. Es decir, que ya, ¿por qué? Porque básicamente es reconocida la implicancia que tiene la construcción en el crecimiento de las economías cuando justamente venimos de una situación como esta, ¿no? De una recesión. Bueno, entendemos que eso es algo que comparte el gobierno porque nos lo han dicho, nos lo dijo el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que es una decisión política, era una decisión política previa a esta pandemia y por supuesto va a ser incrementada posterior a la misma. Y otras de las cuestiones a tener en cuenta en el sector de la construcción tienen que ver con los costos. ¿Puede llegar a impactar este parate, esta situación de emergencia en una suba de costos dentro del sector y también teniendo en cuenta todo lo que pasa con la cadena productiva que involucra la construcción? Eso le preguntamos puntualmente a Iván Sech. Digamos, es el último de los temas que tenemos en carpeta, ¿no? La verdad es que creo que una recesión, si funcionara esto con lógica, implicaría que no habría aumentos, ¿no? Tanto de materiales como de mano de obra. Hoy todos tenemos que tratar de poner en marcha el sector. Si cada uno, por supuesto que no en pérdida, pero tampoco me parece que está la situación hoy como para que se estén dando aumentos que hoy no tendrían básicamente ningún tipo de lógica. Están cayendo todas las bolsas a nivel mundial, está la economía mundial frenada, a excepción de que haya, digamos, un problema grave con el tipo de cambio en Argentina. Digamos, no veo que por otro lado implica un aumento en los costos, pero de un determinado sector, digamos, una parte del costo total de la construcción. La construcción está muy especificada en la Argentina, salvo excepciones muy concretas, ¿no? De equipamientos, en este caso hospitalario, por ejemplo, del cobre, del acero, pero básicamente entendemos que no debería tener un grave impacto esa situación que vos planteás, y menos aún en el tema de jornales y mano de obra. Hacemos una pausa, la última del proyectar del día de hoy. En el último bloque nos vamos a ir hasta Santa Cándida a conocer uno de los lugares maravillosos que tiene la provincia de Entre Ríos. Un lugar que es un sitio patrimonial e histórico. El ex saladero de General Urquiza, lo que es la estancia Santa Cándida en Concepción del Uruguay. Pausa muy breve y ya seguimos con más proyectar. Decker y Schonfeld, arquitectos. Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Creamos espacios residenciales, culturales y corporativos que funcionan en relación a su entorno. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería,
cálculo estructural, arquitectura y diseño, ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones, eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Último bloque del proyectar del día de hoy, el profesor Gustavo Cheri nos va a contar en relación a este lugar tan particular que cuenta la provincia de Entre Ríos. El ex saladero de Urquiza, ubicado en el arroyo La China, muy cerca del río Uruguay, en Concepción del Uruguay. Este predio llegó a tener en 1850 aproximadamente un puerto propio y también unas vías que permitían llevar la mercadería hasta los barcos. El general Urquiza hizo este emprendimiento notable para la época, de una envergadura enorme, y que hoy en día es un sitio histórico con el que cuenta la provincia de Entre Ríos. Luego de eso tuvo muchas etapas el edificio y esta estancia Santa Cándida, pero vamos a conocer cómo está hoy y parte de la historia en lo que nos va a contar el profesor y paisajista Gustavo Cheri. En este lugar, con una vegetación nativa, digamos de ñandubay, de espinillos, de ingapitá, se levanta Santa Cándida por orden del general Justo José de Urquiza en 1847. Comienza el saladero. Comienza a trabajar con toda la integridad del animal, o sea, con el cebo, con la carne, con el cuero. Se exportaba carne envasada a Gran Bretaña. Y para 1858, 1861, según relatan algunos marinos que pasaron por acá enfrente, de que se estaba levantando una gran casa. Esa era la administración del saladero, que contaba con 3 plantas. La planta baja era la administración y la recepción. El primer piso eran las habitaciones y el tercer piso a una manera de mirador, con una linterna. Bueno, Urquiza explota el saladero durante muchos años. En el parque había vías del ferrocarril donde ingresaban las vagonetas y cargaban todo el material y lo exportaban a todas partes del mundo. El 11 de abril de 1870 asesinan al general Justo José de Urquiza y esto es como que empieza a decaer. Desde ahí el saladero, digamos, pasa a mano de Mariano Unzué. Lo compra Mariano Unzué. Mariano Unzué le sigue explotando como saladero un tiempo más. Hasta que en 1879, esto que parecía un sueño de conservar la carne con hielo artificial, con frío artificial, se da por concretado, digamos. Entonces los saladeros empiezan a perder prestigio. En ese transcurso muere Mariano Unzué y hereda este lugar, el saladero, lo hereda Adela Unzué, que se casa con Antonio Leluar. Antonio Leluar San Valiente también. Y vienen a conocer el lugar y se enamoran del paisaje. Al saladero lo había mandado a construir Urquiza y había contratado a Pedro Fossati para que hiciera un muelle y después que construyera la casa. El mismo que construyó la Inmaculada Concepción, el Palacio San José y otros edificios más que fue mandado por Urquiza. Ellos se enamoran del paisaje Adela Unzué y Leluar y deciden transformarlo al lugar y construyen un palacio. Ya para la época de 1900 por ahí, construyen un palacio y contratan a un paisajista suizo, que es Emil Bruder, y a un arquitecto Ángel León Gallardo, amigos de la familia, y le piden que intervenga a la casa, que era la administración del saladero, y que le agregue distintas dependencias como baños, unas galerías, y la intervención fue, digamos, como respetando ese estilo italianizante.
Y sin duda que otro de los aspectos interesantes en esta etapa de la vida del edificio tiene que ver con las reformas introducidas luego de la muerte de Urquiza por el arquitecto Ángel Gallardo. Unas reformas que le dieron la impronta que tiene hoy la estancia Santa Cándida. Esos toques palaciegos, ya no ligado a lo productivo, sino también al ocio y al entretenimiento de sus propios propietarios. Pero vamos a ir conociendo parte de esta historia, parte de las reformas y qué podemos encontrar hoy como marcas de esa época en Santa Cándida. Las plantas fueron intervenidas por Ángel León Gallardo y le agregó baños, digamos, le agregó unas galerías hacia el frente y hacia la parte de atrás del palacio, que es el comedor. Le agregó terrazas y le agregó también ornamentos, estatuas, digamos, y frisos que por ahí tienen también distintos significados en el comedor. Baco, después tienen otras sátiros arriba. Le agregó también alrededor del palacio unos nichos donde hay 4 estatuas que simbolizan las 4 estaciones. Hacia el frente del palacio está el invierno y la primavera, y en la parte de atrás está el otoño y el verano. Bueno, como la casa es intervenida, se respetó, digamos, todas las aberturas que pertenecieron al saladero, a la administración del saladero. Que, digamos, el saladero, la administración esa está revestida acá dentro de lo que se ve ahora. Por eso la gente a veces viene y busca ese rectángulo que era la administración del saladero y no está. Hay algunas partes originales como como es el mirador, una suerte de mirador. Y está todo intervenido con distintos pisos, por ejemplo. Los de arriba son los originales, que pertenecieron al saladero, de terracota. La escalera también es original. Y después lo demás, el piso, por ejemplo, de la entrada es de mármol de Carrara, que se trajo del Colegio de San Carlos de Buenos Aires. Cuando se demolió, se compró esa parte y se trajo para acá. Y las rejas son originales. Algunas se trajeron, por ejemplo, de Venecia, de un palacio en demolición, y se la arreglaron en una herrería que había acá en la ciudad. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar, WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños.
Colegio de Profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos. En toda obra, un ingeniero hace la diferencia. Pinturerías del Centro. Distribuidor de pinturas Alba. Decker y Schonfeld, arquitectos. Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Estudio Laurencich, trayectoria e innovación. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Y así llegamos al final del Proyectar del día de hoy, este Proyectar edición especial dentro de la emergencia sanitaria. Estamos adecuándonos nosotros también, cuidándonos. Pedimos que se queden en casa ustedes. Nosotros tratamos de producir los contenidos también quedándonos en casa, moviéndonos lo menos posible, y por eso este nuevo formato que hemos implementado dentro de la emergencia sanitaria para cuidarse ante la situación de la pandemia del coronavirus. Les repetimos que se queden en casa. Nosotros vamos a volver la semana que viene. Los invitamos como siempre a compartir todos nuestros contenidos en las redes sociales de Proyectar, en nuestro canal de YouTube y también en Facebook, Instagram, Twitter, con contenidos de arquitectura, construcción, urbanismo y patrimonio arquitectónico de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Santa Fe. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y nos volvemos a encontrar el sábado que viene a las 14:30 aquí en la pantalla de Canal 9.